Listo. Bueno, por suerte ya estamos pasando la etapa de la parte teórica, que pues dije, bueno, ajustándonos a esta situación a distancia y virtual, traté como de darles actividades los más resumidas o prácticas posibles, pero bueno, sepan que ya la carga pesada de lectura pues ya pasó. Y por eso precisamente también era mi interés que hoy pudiéramos vernos o verme, que tiene que ver con el tema de las características de la estimulación temprana en el marco de derechos humanos. Igual les aclaro, les he estado dejando nada más una actividad por semana y entonces con el cumplimiento de la actividad ya yo se las valoro como su asistencia y que están cumpliendo con el producto, ¿sale? Entonces, esta sesión y el producto que hagan será para esta semana y la siguiente. Y así nos vamos en 15 días para abordar eh, lo que sería síndrome de Down. No, me parece que primero está parálisis cerebral y después síndrome de Down. Entonces, quería hacer este preámbulo con ustedes de las características de la estimulación temprana en el marco de derechos humanos, porque el, el temario de esta experiencia educativa ya estaba un poco viejito, bueno, bastante viejito, tenía más de 30 años. Entonces, pues hace más de 30 años el enfoque que se tenía para la estimulación temprana era un enfoque basado en la medicina, rehabilitatorio y en el que se tenía un padecimiento y lo único que se podía hacer era quitarte las dificultades que tenías en ese momento y si no se te quitaban, pues recluirte en tu casa o a ver dónde, ¿no? Pero no se tenía esta mirada de derechos humanos y de inclusión y de aceptación a la diversidad. Aparte que en el caso de México y de un par de años para acá, unos 10 a la redonda, digamos, está también muy fuerte esta connotación y este fundamento legal sobre el interés superior de la niñez. Entonces también eso abona bastante a una nueva percepción de la atención a los niños desde la estimulación temprana. Y por otro lado, también tendrá unos, no sé, 5 años que la UNICEF también hizo un programa muy grande, no sé si ustedes en algún momento lo vieron en la tele, quizá no. Hubo una campaña muy fuerte también para brindar estimulación temprana a los niños. El objetivo de la UNICEF era asociarse con canales televisivos para que las mamás pudieran dar esta atención temprana desde sus hogares. Entonces, ya hay varios cúmulos normativos y operativos en pro de las infancias que van abonando a esta modificación de prácticas desde la estimulación temprana. Por eso es que si llegan ahí a buscar el temario de esta experiencia educativa, van a ver que es un tanto diferente al que yo les mandé. Y tiene que ver con ese enfoque. Y bueno, para dar paso, eh, igual les preparé un resumen del tema, se los voy a cargar a Eminus. Y lo que hice para efectos de poder vernos, pues es pasarlo aquí a una presentación. Entonces, bueno, la mecánica va a ser, voy a ir dando lectura, quizá le pida a alguno de ustedes que haga lectura y comentamos. En cuanto a las características de la estimulación temprana en el marco de derechos humanos, como les decía, hay documentos legales que preferí que comenzáramos a partir de que es de la Secretaría de Salud del 2009, porque finalmente es el marco que tenemos en México, en el Estado y el más actual. Y entonces, bueno, aquí comienza a hablarnos que la primera infancia, como ustedes ya lo estuvieron viendo en las lecturas, se considera un periodo crítico del desarrollo del ser humano. Ya hay muchos teóricos, hay muchas teorías que nos hablan que es la etapa de mayor crecimiento, maduración, y que bueno,
Esta es una etapa donde se van a ver influidos muchos factores psicológicos, biológicos y vamos a ver más adelante culturales. Por lo tanto, el cuidado de la infancia es una responsabilidad de todos. Y esta es la parte importante y que va diferenciando a este enfoque actual de estimulación temprana, que la infancia y el cuidado de los menores implica desde políticas, cultura, a todos los adultos alrededor y su familia. El CENSIA, que es el departamento encargado de las infancias, al igual que varias instituciones y sectores, han evolucionado en el abordaje de la salud de la infancia desde varios enfoques: derechos humanos, ecológico, género y pertinencia cultural. Eh, Aquí también parte de lo que nos argumenta este documento es lo indispensable en el sentido de que todas las niñas y niños tengan igualdad de oportunidades desde su nacimiento y puedan desarrollar todo su potencial desde los primeros años. Es un poco este programa que les comentaba de la UNICEF, que busca que todos los niños, sin distinción, pudieran desarrollar todo su potencial en estos primeros años. Ellos manejan de 0 a 2 años. Los estímulos externos bien dirigidos son de gran importancia para potenciar el crecimiento y desarrollo del menor. Y a su vez la vigilancia de crecimiento y desarrollo permite la detección oportuna de las desviaciones en este proceso. Se reconoce que el bienestar de las niñas y niños depende en gran medida de lo que sus padres u otros miembros de la comunidad están haciendo o podrían hacer por ellos. Por lo tanto, la participación comunitaria se considera un elemento importante para lograr cambios positivos y perdurables en el desarrollo armónico y la calidad de vida de las niñas y niños. Y seguimos sobre el mismo documento. No, perdón, este es otro del 2002. Es el manual para la intervención temprana de la Secretaría de Salud. Y bueno, esto es parte de lo que les comentaba. El contexto actual implica que el desarrollo infantil no le compete únicamente a la familia, sino que le compete también a la comunidad y a las políticas públicas. En el caso de los niños y niñas, pues ellos requieren de servicios que apoyen directamente el despliegue de habilidades, destrezas, competencias en todas las áreas de su desarrollo. ¿Qué implica este enfoque para la familia? Bueno, que las familias también requieren apoyo para que cuenten con herramientas que faciliten el cumplimiento de su rol. Es decir, tampoco se les deja aislado. O sea, tienes un menor, tienes tal contexto, ciertas dificultades y arréglatelas como puedas. No. El enfoque actual es que la familia necesita contar con la información y con herramientas que le permitan ejercer su rol de cuidador o de promotor de la estimulación temprana como tiene que ser. En cuanto a la comunidad, pues de la comunidad se requiere apoyo para la generación de condiciones favorables al desarrollo de niñas, niños y sus familias. Un ejemplo muy básico, ¿cuál podría ser? Pues que se habiliten espacios como parques, centros deportivos o culturales para que los niños puedan desarrollarse y favorecerse ahí de una manera sana. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? De mi parte no. Bueno, sigo. Este es importante, porque aquí hay como puntos en contra, puntos a favor, pero bueno, lo indispensable es que ustedes vayan también haciendo un juicio y puedan tener posturas críticas respecto a estos cuestionamientos. Aquí, por ejemplo, la aclaratoria es: todas las acciones que de forma natural se realizan con los niños desde que nacen hasta que cumplen los 4 años implican estimulación temprana. Es decir, todo lo que yo haga
sin que esté establecido a partir de un programa de estimulación temprana, o que yo tenga un hijo de 2 años, de 1 año, porque creo que ya la moda va desde más pequeñitos o meses, y entonces lo llevo a un centro, un gimnasio infantil, un centro de estimulación temprana, pero mi niño no tiene ninguna dificultad. Entonces, tenemos la postura de que las acciones que nosotros hagamos, sin que llevemos a los niños a estos lugares, ya son una experiencia de estimulación temprana, porque el ser humano estamos capacitados o tenemos una carga biológica que nos permite apropiarnos o aprender del entorno en el que nos desarrollamos. Sin embargo, la otra cara es la que dice, si por años se ha brindado la estimulación temprana para niños con dificultades, con retrasos psicomotores, y esa estimulación temprana se la brindo a un niño con un desarrollo normal, entonces voy a potenciar más su capacidad. Tiene que ver con estas teorías como de que si le damos más al niño, pues aprende más, ¿no? Entonces, hay ahí ciertas posturas, algunos creemos que no es necesario, o sea, un niño con un desarrollo normal no necesita que le demos estimulación temprana, porque ya la propia mecánica que se desarrolla en su hogar lo permite y lo favorece para su crecimiento, su desarrollo, considerando que la mecánica dentro de su hogar, que el contexto es favorable, por supuesto. Si es desfavorable, bueno, entonces habría que hacer ciertos ajustes. Estas acciones que de manera natural nosotros desarrollemos, pues van a permitir que el menor se desarrolle en cuanto a su coordinación motora y cómo vamos o qué ruta va a seguir un niño para fortalecerse, pues primero con los miembros del cuerpo y continuando con la madurez del tono muscular. En las lecturas, si recuerdan, ya no es concepción, desde la fecundación, hay un orden que se sigue, que es céfalo caudal y próximo distal, es decir, de la cabeza hacia abajo y del centro hacia los lados. Desde que va por ahí la mórula comienza con la cabeza, después se extiende todo el tubo neural. Entonces, cuando brindemos estimulación temprana, tenemos que seguir esa misma ruta, cefalocaudal y próximo distal. Asimismo, la coordinación o el fortalecimiento de los niños va a seguir esa misma ruta. Primero los niños endurecen o sostienen la cabeza, después hombros y brazos, y así se van hacia sus extremidades inferiores. Y llegamos a lo que argumenta aquí el tono muscular. ¿Qué se favorece con esto? La movilidad y la flexibilidad de los músculos, así como a desarrollar una mayor capacidad respiratoria, digestiva y circulatoria. Si hablamos de los beneficios que se obtienen a través de la estimulación temprana, pues también va a ser el desarrollo y fortaleza de los sentidos y la percepción. ¿Cuáles son los sentidos? Gusto, tacto, olfato, vista, audición. Y el favorecimiento del desarrollo de las funciones mentales superiores, que es lo que vendría siendo, como dicen algunos autores, la memoria, la imaginación, la atención y el desarrollo del lenguaje. Y a nivel adaptativo, pues el desarrollo de la confianza, la seguridad y la autonomía de los menores. Esto es lo que les comentaba. Todas estas experiencias que se hacen de forma planeada, vamos a diferenciarlo así, se habían orientado para los niños con alteraciones en el desarrollo, no nada más síndrome de Down, parálisis cerebral o cualquier otra discapacidad, sino cualquier niño que no se está desarrollando de una manera normal de acuerdo a su edad. Sin embargo, hoy en día se toma en cuenta que un niño sano puede ser afectado por la pobreza, el rezago cultural y educativo, así como la incertidumbre de la madre hacia la crianza, favoreciendo enfermedades de desnutrición
y por lo tanto retraso en su desarrollo. Y aquí sí cabría un punto bien importante. Yo les decía en este punto que si el niño no tiene dificultades, o sea, si el niño no tiene discapacidad, no tiene retrasos en el desarrollo, no es necesario brindarle una estimulación temprana. Yo hasta cierto punto lo reflexionaba. Volvemos a caer. Les había comentado que yo soy maestra de educación especial por formación. Entonces, eh, las personas que estamos alrededor de las personas con discapacidad, pues también nos toca compartir cierta discriminación cuando vamos con los niños o con los muchachos con discapacidad y la gente nos ve feo pues se ve, ¿no? Se ve el mal gesto de que no somos un grupo aceptado quizá en algunos lugares. Entonces, el hecho de que personas con un desarrollo normal le quiten el recurso a las personas con discapacidad, pues sigue siendo inequitativo, porque entonces tenemos una situación de apoyo, que sería la estimulación temprana, están las personas, los niños con discapacidad que acceden a ellos, pero entonces viene un niño sin discapacidad que quiere también acceder a la estimulación temprana. Y seguimos así, o sea, en esta disparidad entre las personas y niños, adultos, jóvenes con discapacidad y los que no lo tenemos. Sin embargo, y pues esto tampoco es algo nuevo, cualquier disminución o cualquier contexto que no apoye al desarrollo del menor también va a interferir en su desarrollo óptimo. ¿Y cuál puede ser este? ¡Guay! Se va a acabar. La pobreza es medios culturales muy, muy rezagados, pueden ser zonas muy marginadas, rezago cultural y educativo de la madre, enfermedades, desnutrición, entre otros. Todo eso, por supuesto, que nos puede provocar retraso en el desarrollo. Y entonces aquí se me van a decir, o sea, si van a entrar todos los niños a la estimulación temprana o no van a entrar todos los niños. Pero en el marco de derechos humanos es donde tenemos que hacer un diagnóstico de las condiciones y, por ejemplo, si tenemos una mamá con discapacidad intelectual, que es una mujer adulta que no sabe leer, no sabe escribir, no comprende muchas situaciones a su alrededor, quizá ella no sabe de cómo se embarazó, ella solo tuvo una relación sexual, pero ni siquiera sabe que se llama así. Tiene un nivel de cognición como si fuera una niña de 6 años. Entonces, ahí sí el contexto nos está diciendo que ese bebito, o sea, ese bebé de esta mujer, en el caso de que tuviera discapacidad intelectual, pues no va a ser un bebé que se estimule con normalidad. Les hablaba hace un ratito de que si las condiciones del hogar son favorables o son las óptimas para el desarrollo de un menor, pues no se necesita estimulación temprana porque el bebé por sí solo va a poder apropiarse de estos estímulos. Pero cuando ya identificamos que en el hogar ya hay una falla o una falta de esta estimulación que se pueda dar, pues entonces sí, es muy conveniente que a este pequeñito, a este bebé, sí lo incluyamos en la estimulación temprana, porque tendríamos que capacitar a la mamá, como veían ahí en el esquemita, para que ella tenga las herramientas necesarias para poder ejecutar este tipo de estimulación con su bebé. Tan solo por decirle, este es tu bebé, lo vas a alimentar cada tantas horas, tienes que hablarle, tienes que arrullarlo, no debes dejarlo llorar, cuando llora tienes que cambiarlo. Entonces, situaciones que entre nosotros podemos verlo con mucha simpleza o facilidad, para una persona con discapacidad intelectual sería muy complicado. O en el caso de papás, no sé, sordos y que el bebé sí sea una persona oyente,
pues necesitaremos que se estimule a ese bebé de manera auditiva porque sus papás no van a poder. Asimismo, con sectores de pobreza y de marginación muy fuertes. Entonces, por eso es que también los centros de salud tienen estos programas de estimulación temprana para poder abatir esa falta de estimulación que de manera natural deberían de tener estos niños. Tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, inquietud, pregunta? No, maestra. Okay. Sí, va siendo claro el tema. Yo tengo una duda más. Sí. Me quedó la duda de cuando mencionó que no necesitan estimulación temprana los niños que no tienen una discapacidad o están creciendo en un entorno aceptable, pero ¿a qué se refiere con aceptable? Porque mencionó el de una madre que tenga una discapacidad o sea analfabeta y viva por así decirlo, en ignorancia. Pero ¿a qué se refería con estar en un entorno aceptable para el desarrollo? Sí, digamos un entorno que tenga las condiciones sanitarias básicas de entrada. Después, que tenga un nivel socioeconómico que le permita tener lo más básico al bebé, que aparte de la higiene sería la alimentación, sus cuidados médicos, y que pues sus papás tengan o que tenga estas figuras de cuidado que ahora sí que lo alimentan, que lo cuidan, que lo protegen. Entonces es como lo normal, ¿no? Vamos a decir el escenario normal donde un niño se puede desarrollar. Por supuesto que por todo este marco en favor de los niños que les comentaba en un inicio, ya hay mucha información que se da desde, por ejemplo, los cuidados prenatales, cuando las mamás van a hacer sus citas médicas y de seguimiento, les van brindando información de que es importante que platiques con tu bebé desde el embarazo, de que a su nacimiento lo estimules con canciones y que siempre lo mires a la cara. Entonces, esas cositas como que van siendo parte de un desarrollo óptimo o de las características o de las condiciones mínimas que debería de tener un hogar para poder recibir a un menor. Si es un hogar donde, como les decía en los ejemplos, los progenitores tienen alguna discapacidad, quizá hay violencia o hay situaciones de alcoholismo, drogadicción, pobreza extrema, pues ya vemos o podríamos considerar que las condiciones no van a favorecer del todo al bebé, porque se podrá haber disminuido su alimentación, su protección, si en el caso que lo llegan a violentar físicamente o a que le omitan ciertos cuidados. Esas serían como una cara y la otra. No sé si me di a entender un poquito. Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, sigo. Y les quería hacer énfasis en eso porque, pues el mercado que más se vende siempre va a ser el de los bebés. Yo no soy madre, pero soy tía y pues todo lo que te venden de que va a servirle a tu bebé y que lo va a hacer una mejor persona, si yo que soy tía lo pago, yo creo que cualquier papá, ¿no? O sea, busca lo mejor para su bebé y ahí está, ¿no? Pero si somos un poco críticos de la situación, pues hay muchas cosas que como familia, que como cuidadores de los niños, pues podemos resolver sin la necesidad de caer en estas trampillas de ventas, de materiales
de juguetes y de gimnasios para bebés, ¿no? Cuando el bebé, si tiene un desarrollo normal, va a poder adquirir todas sus competencias dentro de la mecánica familiar que yo tenga con él. ¿Sale? Y bueno, aquí tiene que ver con que los momentos en que los eventos ambientales puedan ejercer una influencia reguladora sobre el desarrollo se llaman periodos críticos por algunos autores. Estos periodos son de gran vulnerabilidad cerebral y es distinta para cada especie. En el ser humano comprende los 2 primeros años. Los periodos críticos son determinantes para el funcionamiento adecuado de los sistemas sensoriales. Por ejemplo, ejecuciones de patrones de conducta o algunas modalidades sensoriales que tienen que ver con todos los sentidos, así como la experiencia social en esta etapa de vida. No tener estas o no tener una estimulación o perderse de estos periodos críticos o de la estimulación que se nos brinda en estos periodos críticos puede ocasionar alteraciones funcionales irreversibles. Por eso se considera importante incluir en las consultas del niño sano de 0 a 2 años una evaluación del desarrollo psicomotor grueso, fino, social y de lenguaje para detectar cualquier alteración o problema y prevenir aplicando técnicas de estimulación temprana. No sé si algunos de ustedes han leído o han escuchado sobre esta historia de Víctor, el niño de Aveirón. Creo que sí se llama así. Quizá los psicólogos y los pedagogos. Que se trata de un niño que lo dejaron en la selva, ¿verdad? Y que no adquirió el lenguaje y etcétera. ¿Sí? Bueno, es más o menos así la historia. Entonces, tiene que ver con esta situación. Si al niño no lo estimulamos, o sea, si abandonamos a un niño en medio de la selva tipo Tarzán, pues no va a adquirir un lenguaje. Y por tanto, ese periodo en el que él debió haberse estimulado, pues va a repercutir más adelante porque no va a contar con habilidades eh, o con las habilidades necesarias que le permitan continuar un aprendizaje, como la atención, memoria y lenguaje, como les decía. Entonces, tendríamos que entender que estímulos son aquellos impactos que producen una reacción sobre el ser humano, es decir, una influencia sobre alguna función. Y estos impactos, estos estímulos, pues son tanto externos, físicos como afectivos. Es decir, a los bebés, a los pequeñitos los va a estimular desde las caricias, el ruido, el silencio, el dolor, la lluvia, el sol, todos los objetos y los seres vivos a su alrededor. Y aquí también cabe aclarar que estas situaciones afectivas y de caricias tienen que ver hasta los modos, cómo se da una caricia a un niño, ¿no? O sea, si mis caricias van a ser toscas porque, no sé, supongamos que yo padezca de alcoholismo y entonces siempre acaricio a mi bebé bruscamente a tal punto que de repente se me puede caer, pues aunque son estímulos afectivos, pues tienen una connotación negativa. ¿Vale? Y entrando un poquito en el caso de los chicos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, o por ejemplo los chicos con parálisis cerebral, ellos tienen una situación más vulnerable. Sus respuestas por la propia condición del síndrome o de la parálisis van a estar más disminuidas por esta condición y por lo tanto la estimulación temprana, si ya habíamos comentado o ya les había comentado que la estimulación temprana para casos donde no se tiene un contexto adecuado para desarrollarse es de suma importancia, en el caso de estos chicos vamos a decir que es vital. O sea, si ellos no reciben estimulación temprana, va a tener sí o sí un impacto negativo en su desarrollo, en su aprendizaje y para todo el ciclo de su vida.
Por lo tanto, en el caso de ellos, la estimulación temprana debe de ser metódica, programada, sistematizada y diseñada por especialistas en la materia, en este tipo de atención que se denomina intervención temprana. Este documento es de la Secretaría de Salud del Seguro Social, igual lo tienen en la bibliografía. Aquí ellos le denominan para los chicos con discapacidad intervención temprana. Hay otros documentos que le llaman atención temprana, pero fue en este boom que dijeron, ay, también le podemos dar estimulación temprana a niños que no tienen discapacidad, fue que tuvieron que hacer como una división en el término. Estimulación temprana para niños sin discapacidad o para niños en general y atención temprana o intervención temprana para niños con discapacidad. Pero la importancia está en que hagamos las cosas, no en cómo le llamemos al tipo de la estrategia. Y bueno, los objetivos para la OMS van a ser evaluar el crecimiento y desarrollo, capacitar a la madre o el cuidador en técnicas de estimulación temprana y estas, aquí también es importante que siempre estén vinculadas al grado de desarrollo para la edad del niño o niña. Igual en las lecturas, la última tarea tenía que ver con que identificaran ustedes cuáles son los hitos del desarrollo de 0 a 6 años y venían ciertas tablitas. Cuando nosotros hacemos una evaluación de desarrollo, bueno, a veces es evidente, ¿no? El retraso de los chicos, pero cuando tenemos cierta duda, lo que podemos hacer es situarnos en la tablita, en la edad que tenga el menor y a partir de ahí irnos hacia atrás. Es decir, distinguir si tengo un pacientito, tengo un alumno, tengo un familiar que tiene 6 meses. Me voy a la tablita de 6 meses y veo qué habilidades debería tener. Si tiene todas, pues él va perfecto. Pero si le faltan algunas, entonces me voy a ir hacia atrás hasta que encuentre en qué edad él está situado. Por ejemplo, él se comporta como un niño de 1 mes y ya tiene 6 meses. Entonces, identificar a qué edad corresponde las habilidades que él tiene nos permite distinguir cuáles son las actividades que le vamos a proponer. Por eso es que el segundo punto nos dice que las técnicas deben de estar vinculadas al grado de desarrollo para la edad del niño, es decir, en cuál ellos se están situando para que avance hasta alcanzar o hasta emparejarse a su edad. Otro objetivo que nos dice no es la OMS, perdón, es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, es la identificación temprana de factores de riesgo y alteraciones en el desarrollo, que son los que les comentaba hace un rato, que pueden ser culturales, sociales o biológicos. Así como la intervención en forma oportuna y en su caso referir al menor a la atención correspondiente. Y aquí pues ya entraría que identifiquemos de este niño no me escucha nada, yo ya tiré un caso a su lado y el chamaco ni siquiera voltea, entonces sospecho que es sordo. Bueno, pues eso ya nos implica referir al pequeñito con un especialista. Ahora bien, ¿cuáles son las características para implementar la estimulación temprana? No sé si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. Yo, maestra. Características para la implementación de la estimulación temprana. La estimulación temprana se puede llevar a cabo en el consultorio con un solo niño, cara a cara, indicándole a los padres las actividades a realizar y los cuidados del niño o niña. Dependiendo de las necesidades del servicio, también es posible organizar grupos con niños de la misma edad. La estimulación, entonces, no la vamos a brindar nosotros directamente con los niños. Bueno, o sea, sí, pero siempre con la indicación a los padres, con su presencia o de plano darles las indicaciones a ellos y ellos sean los que ejecutan cada ejercicio.
pero no es como las clases que dejamos al bebé y entonces ahí llega su maestro de estimulación y venimos por él a las 2 horas. No, aquí siempre tiene que estar su cuidador, porque ya hablábamos de este estímulo afectivo que tiene que favorecerse. ¿Y alguien más que me ayude a leer, por favor? Si quiere yo. Gracias. El profesional que la implementa debe tener conocimiento de, número 1, la importancia y los beneficios que tiene la IT para que estimulación temprana, para que a su vez pueda sensibilizar y orientar adecuadamente a los padres o responsables del cuidado de los niños y al personal comunitario. Número 2, estar capacitado para evaluar el desarrollo normal del niño de 0 a 2 años y detectar oportunamente alteraciones o retrasos para referirlo a una consulta especializada si fuese necesario. Número 3, respecto al espacio y planificación. Es importante favorecer la accesibilidad al servicio a fin de garantizar la asistencia regular de las niñas y los niños. También es necesario el área física donde se lleven a cabo las actividades. Deben tener adecuada ventilación y temperatura, así como buena iluminación. El mobiliario debe ser indispensable, un mueble o caja para guardar el material que se utiliza en la evaluación y los ejercicios y una colchoneta, petate o cobija doblada para colocarla sobre la mesa o el piso para trabajar con el niño o la niña. Se debe contar permanentemente con el material necesario para la evaluación y las actividades de estimulación temprana. Y el material que se utilice para la evaluación y los ejercicios puede ser elaborado con la participación conjunta del personal de salud y la comunidad, con el propósito de disminuir el costo y considerar los patrones culturales regionales. Gracias. Bien, estos son como el mínimo, lo básico para poder implementarla. Y si se fijan, bueno, aquí, como este tema todavía nos habla de un general de estimulación temprana, aquí ustedes van a ver que habla o están escuchando sobre 0 a 2 años. Sin embargo, ya cuando entremos al tema de discapacidad o profundicemos en él, nos abarca desde 0 y algunos autores nos dan la oportunidad hasta 6 años. Y cuando veamos las características, vamos a ver por qué. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno. No, maestra. Ok. Esto también tiene que ver con el por qué hicimos lecturas desde la fecundación y todo esto, para que ustedes recordaran, si no sabían, o aprendieran cuál es el desarrollo que se da desde la fecundación, el nacimiento y el desarrollo de los menores. Porque si no sabemos cuál es el desarrollo óptimo, pues no vamos a poder identificar cuáles son las dificultades o cuando un pequeñito se está desfasando de este desarrollo. Bien. En cuanto a los factores de riesgo, y como ya les había comentado, el desarrollo del ser humano tiene influencia directa del medio ambiente y el grado de bienestar en el que se vive, que era el tema de los factores culturales o condiciones no favorables que pudiera tener un hogar. De tal forma que para definir el plan de estimulación temprana a seguir, es indispensable que durante la primera consulta se otorgue al niño o niña se identifique en el niño o niña la presencia de factores de riesgo para su desarrollo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Si quiere, yo le ayudo. Sí, gracias. Los factores de riesgo están agrupados en 3 categorías: aspectos socioeconómicos, riesgo perinatal y crecimiento y desarrollo.
Aspectos socioeconómicos. Partiendo de que el medio ambiente en el que nace y crece un niño fomenta o obstaculiza de forma directa el desarrollo, se consideran 5 factores en esta categoría: características de la vivienda, tipo de familia, ingreso familiar, escolaridad de la madre, orfandad o estado de abandono social. Riesgo perinatal. En esta categoría se incluyen factores maternos del parto y posteriores al parto, que influyen directamente en la sobrevivencia de la niña o el niño, así como características del propio menor que alteran su capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente. En este grupo se consideran un total de 7 factores de riesgo, 3 de ellos maternos: enfermedad materna, complicaciones en el embarazo, complicaciones en el parto, y 4 factores evaluados al nacimiento: prematurez, peso al nacer, APGAR y atención del parto por personal no calificado. Crecimiento. Esta categoría considera 3 indicadores antropométricos, 2 que permiten evaluar el estado nutricional: peso, talla, peso, edad, y 1 que permite evaluar alteraciones en el desarrollo cerebral, el perímetro cefálico. Ante la presencia de alguno de estos factores, es indispensable dar seguimiento especial al menor, adaptado con base a su evolución. Exacto. Que es parte de lo que les estaba comentando en un inicio. Por ejemplo, esto de los factores socioeconómicos. Si ya hay categorías o hay condiciones de su hogar que pueden obstaculizar o que identificamos que pueden obstaculizar, pues ya podríamos ir refiriendo al menor a esta estimulación temprana. Hasta aquí, les recuerdo, estamos hablando de niños que no tienen discapacidad, pero sí tienen factores de riesgo. En cuanto a los riesgos perinatales, tiene que ver desde cuál fue, por ejemplo, el papel, o que ustedes pueden identificar cuál es el papel que juega la alimentación materna previa a la fecundación, durante la división celular, durante el crecimiento ya del feto. Todo esto tiene que ver con los factores de riesgo, porque ahora sí que cuando ya tenemos al menor, cuando el pequeño nacido, quizá de bebés no se identifica, pero cuando ya están en las escuelas, por ejemplo, nosotros nos encontramos que un buen número de niños que tiene dificultades de aprendizaje, o sea, que ya van en segundo, tercero y no están aprendiendo, hacemos las entrevistas y bueno, resulta que la mamá pues era drogadicta. Y entonces cuando se enteró de que estaba embarazada, pues dejó de consumir, pero su cuerpo no estaba en condiciones de desarrollar óptimamente al producto, al feto y lo que sería después al pequeñito. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento para que podamos identificar cuáles pueden ser estos factores que van a desencadenar alguna condición de aprendizaje o de desarrollo motor limitado, quizá. Otro ejemplo en cuanto a riesgo perinatal, que en mi experiencia me he encontrado también es muchas de las mujeres o muchas de las mamás pues no deseaban a su pequeñito, por la razón que fuera, en caso de violación, y bueno, muchas intentaban abortar, al final no lo lograron, y entonces tenemos un pequeñito que durante el desarrollo neural, o sea, durante todo este crecimiento celular, que ya revisamos que inicia primero toda la parte del sistema nervioso central, imagínense, se le está atacando de sustancias, pues para ser eliminado, para ser expulsado, y ese producto no se aborta, pues entonces a la larga tenemos a un niño que tiene muchísimas dificultades de aprendizaje, quizá una discapacidad intelectual, entre otras complicaciones que pudieran tener en su desarrollo. Y estas son cosas que si no se preguntan, las mamás pues no lo consideran.
ahora sí que como al nacer, pues todos los bebés se parecen y se parecen un montón, pues ellas no distinguen que ese riesgo que tuvieron al embarazarse pueda desencadenar un factor de discapacidad o de dificultades de aprendizaje más adelante. Y ya en cuanto a crecimiento, que es toda la parte antropométrica de medidas, de tallas, pues es evidente, ¿no? Cuando tenemos un niño con la cabeza muy grande, pues ya podría estar hablando de una hidrocefalia, o si la tiene muy pequeñita, pues una microcefalia, que ambas ya tienen que ver con una discapacidad intelectual, así como su peso, su talla. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. No, maestra. En cuanto a la evaluación del desarrollo, que es como un punto esencial para poder implementar esta estimulación temprana, pues después de evaluar los factores de riesgo, de que ya sabemos si hay factores asociados o no hay ninguno, pero el niño no está desarrollándose a un ritmo normal, el personal de salud, dice el personal de salud porque es el documento de la Secretaría de Salud, realizará una evaluación rápida del desarrollo para determinar el nivel de maduración del niño. Y a partir del resultado, clasificará y seleccionará el plan de trabajo a elegir. Lo que les decía, necesitamos saber qué habilidades tiene para a partir de ahí poder trazar su plan de intervención. El niño debe encontrarse en un estado tal que permita su participación activa y alerta, que no tenga hambre ni sueño en el momento de la exploración y con una posición cómoda. No existen reglas que indiquen el orden del examen. Sin embargo, se recomienda explorar primero las partes menos molestas y al final las más incómodas. Y las más incómodas que resulten para el bebé. La evaluación se inicia de acuerdo con la edad cronológica del menor y si alguna de las conductas no puede realizarlas, se evalúan las que hacen referencia al mes próximo anterior, ya que el desarrollo no forzosamente va de acuerdo con la edad cronológica. El personal de salud debe tener una actitud flexible y adaptable al niño. ¿Qué quiere decir? Que también tenemos que tener esta flexibilidad respecto a que estas son tablas, estas son guías sobre la mayoría de los niños o sobre comportamientos mayoritarios normales. Pero no significa tampoco que porque nosotros identifiquemos, tengamos un familiar, por ejemplo, y le hacemos una evaluación, una guía rápida del desarrollo, y vemos que él tiene 6 meses, pero no está haciendo nada de 6 meses, está haciendo cosas de 5 meses. Bueno, el niño en todo caso está bien, no se desfasa de una manera muy... la brecha no es muy grande. Todavía 2, 3 meses hacia atrás, hacia adelante, es parte del desarrollo normal de los niños. No podemos clasificar tan cerradamente. O decir que está actuando, tiene 6 meses y está haciendo cosas de 8 meses. Digamos, es un genio, va a ser un genio. Pues no, es parte de toda la mayoría de personas que pueden caer en esos rubros. Y bien, entonces la Secretaría de Salud nos dice que la ruta es esta. Hay unidades de salud en la atención integrada, que así tienen sus departamentos, se identifican los factores de riesgo y se hace una evaluación rápida del desarrollo. Si el desarrollo es adecuado, podemos dar algunos, qué rápido se va el tiempo, algunas orientaciones a los padres, y si el desarrollo no es adecuado, pues entonces tendríamos que indagar sobre alguna patología adecuada. Por ejemplo, si identificamos algo, podríamos hacer referencia a un especialista o la mamá podría dirigirse a grupos más especializados, es decir, más cerrados.
Si el desarrollo resultó adecuado, solo damos una orientación a padres y seguimiento cada 3 meses. Si no es adecuado, incluimos a esta familia a grupos más especializados, que es donde vendría lo que ellos catalogan como intervención temprana. Y bueno, aquí les rescataba de nuevo la guía de evaluación infantil. ¿Aquí siguen viendo mi pantalla? ¿O ya no? Sí, sí se ve. Ok. Aquí, por ejemplo, nos va a clasificar en sí o no, si lo hace o no lo hace. Esta la voy a pasar rápido nada más. Y casi la mayoría de los instrumentos sobre evaluación infantil nos van a marcar como tres categorías. Un riesgo alto, medio y lo que sería la normalidad. Cuando hablamos de riesgo medio, son chicos que tienen ciertos desfases que pueden ser significativos. Es decir, que se está tardando demasiado, que no da señales de balbuceo, pero que no hay ningún antecedente que diga que el pequeño pueda tener alguna discapacidad. Cuando hablamos de rojito, o sea que ya es un riesgo alto, estoy casi segura, y así lo dicen los documentos, ya estamos hablando de una tentativa de discapacidad. Sin embargo, las discapacidades, salvo las sensoriales, que son la ceguera y la auditiva, se pueden catalogar desde bebés. La intelectual no puede. Y la motora, a menos que sea la parálisis cerebral infantil, pues es que la podemos categorizar. Pero cuando el pequeñito ya tiene un riesgo alto, ya es muy probable que tenga una discapacidad. Ay, ahora cómo me regresó. No sé. Bueno, hasta aquí una duda en lo que veo cómo me regreso. Me voy a ir más rapidito porque qué mal, se nos está acabando el tiempo de nuevo. Bueno, este es el marco general, los criterios, los objetivos que perseguimos con la estimulación temprana. Y entonces, ¿cuál es lo fundamental? Que vamos a darle al niño o a la niña o a proponerle actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, su curiosidad, su desarrollo, adecuados a su entorno familiar. Las actividades generan confianza en los padres porque pues, les van a permitir interactuar con sus hijos y de esta forma fortalecen su autoestima. Como todos los aprendizajes, pues se sugiere que sean consecutivos, que sean diarios o por lo menos 3 veces a la semana. Deben participar ambos padres de preferencia y no se deben hacer después de ingerir alimentos. En el caso de que el niño no quiera hacer la actividad, no se debe forzar la situación. Eso sí es bien importante. O sea, si el niño no está contento, si al niño algo le pasa, que tenga algún dolor, que tenga hambre o que haga mucho calor, pues no tenemos que forzarlo. Y siempre pues se tiene que acompañar las actividades con cosas lúdicas, canciones, juegos y todo este festejo de los logros. La estimulación temprana va a ser oportuna y efectiva cuando la hagamos de acuerdo a la edad cronológica y el desarrollo previsto, considerando la individualidad y particularidad de cada niño. No olvidar que el desarrollo es continuo, dinámico, armónico e integral. Y las diferentes etapas y áreas del desarrollo son divisiones arbitrarias, donde se señala lo más característico de estas, pero como les decía, pues no son tan cuadradas como para decir, no cumple con todas y entonces algo le está pasando, ¿no? La cantidad y tipo de estímulos deben estar estrechamente relacionados con las capacidades y, lo más importante, con los intereses del niño. A veces como maestros o como promotores, pues llevamos los materiales que a nosotros nos gustan, pero quizá no son los que el niño conozca o que le interesen. Entonces, de ahí la importancia de considerar la individualidad de cada niño. Y recordar que los momentos cotidianos del niño son los ideales para estimularlo.
el baño, la comida, el juego, el baño de cuando se va a bañar y todo este escenario de vestir, desvestirse, sentir la temperatura, el calor, el agua. Entonces, todo eso son como el ideal para poder trabajar con ellos. Y eso pues es en compañía de sus padres. Aquí está lo que les comentaba de que algunos autores van a entender por atención temprana aquellas acciones que se van a dirigir de los 0 a los 6 años a la familia y al entorno y que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes de niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. Y pues estas deben de ser planificadas. ¿Por qué abre el margen de los 0 a los 6 años? Pues básicamente porque en el caso de los niños que ya presentan algún trastorno o que se sospecha de él, las cosas le van a tomar mucho más tiempo. O sea, lo que un niño de estos que estábamos hablando que el contexto no favorece, lo pueden resolver en 2 años. Nuestros chicos con síndrome de Down o con parálisis cerebral infantil se van a tomar muchos años, hasta 6 años. Quizá de los 0 a 2 años, sus familias están preocupadas y están en permanente estancia en el hospital porque los niños no respiran, porque no degluten. O sea, hay situaciones de más gravedad que se están atendiendo de 0 a 2 años. Y entonces, dada su condición, pues, y considerando que a ellos les va a tomar mucho más tiempo, necesitamos abrir esta atención temprana o intervención temprana para estos niños hasta los 6 años. Incluso en las escuelas, por ejemplo, en los centros de atención múltiple, los CAM, la educación inicial abarca desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años. Y ya el preescolar los podemos meter a los 7 y en adelante. Bien, pues entonces el principal objetivo de la atención temprana es que estos niños, ahora sí ya estamos entrando a aquellos con riesgos altos, a aquellos que ya estamos identificando que pueden tener un trastorno o discapacidad, el principal objetivo para ellos es que reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsicosociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Entonces, si vamos leyendo entre líneas a partir de este resumen que les presento, inicié la presentación explicándoles acerca de la estimulación temprana y cómo la estimulación temprana en el marco de derechos humanos pues va a considerar varios factores culturales, sociales, familiares y orgánicos que pueda presentar el menor. Sus objetivos iban en torno a poder llevar a estos menores a una igualdad de condiciones, a un estado que fuera más igualitario respecto a menores que tienen condiciones favorecidas. Es decir, tenemos niños con condiciones óptimas y tenemos niños sin estas condiciones. Entonces, la estimulación temprana, como se los estaba comentando en un inicio, busca emparejar a nuestros niños. Y ahí entraba la estrategia que les decía de la UNICEF, que buscaba que todos los niños tuvieran un desarrollo óptimo en sus primeros años. Ahora ya estamos metiendo el tema de niños que puede que tengan un entorno favorable, pero biológicamente ellos tienen un riesgo de padecer algún trastorno. Es decir, ya estamos hablando de niños
que si hacemos una evaluación ya nos salen en el índice rojo, ya nos dicen que hay un alto riesgo de padecer un trastorno, un retraso o una discapacidad. Y entonces para ellos el objetivo no es nada más igualarlos a un nivel de desarrollo que el resto de niños. Ahora el objetivo es potenciar su capacidad y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración y autonomía. Y entonces aquí ya va entrando la postura de que pueden ser niños que no van a alcanzar una normalidad, pero eso no significa que podamos o que les neguemos la oportunidad de potencializar su desarrollo. Y cuando habla de potencializar, tiene que ver con que vamos a hacer lo que el niño nos permita hacer. Quizá no va a aprender a caminar, pero bueno, vamos a potenciar su capacidad de movilidad, que pueda ser en silla de ruedas, pueda ser con unas muletas o pueda ser nada más girando los ojos para poder mover o girando las manos para poder mover su silla de ruedas, etc. Entonces, se lo resalto para que también ustedes puedan ir teniendo esta visión de hasta dónde vamos a poder avanzar con cierto grupo de niños y que eso no significa que les neguemos o que perdamos el interés por atenderlos. ¿Hasta aquí algún comentario? En las encuestas algunos me decían que sí conocen chicos con parálisis cerebral. Entonces, bueno, por lo que ustedes me comentaban, los conocieron ya de niños o como de jovencitos, por lo que recuerdo. Entonces, pues, me entenderán de que habrá niños que por más estimulación temprana que les des, no van a alcanzar ciertas competencias. Es parte de la condición. Como pedirle a un chico con síndrome Down que tenga una dicción excelente. Y pues eso va a ser imposible para ellos porque tienen una condición que hace que su lengua sea muy grande y entonces por eso hablan o tienen tantas dificultades de lenguaje. Y bueno, entonces el objetivo es que los niños que presentan estos trastornos o el riesgo reciban, ay no, ese ya se lo repetí, ¿verdad? Perdóname. Bueno, entonces la atención temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier tipo de trastorno, sea físico, psíquico, sensorial o que estén en riesgo biológico social. Todas las acciones e intervenciones que se lleven a cabo deben considerar no solo al niño, sino a su familia y a su entorno, que es parte de lo que estuvimos platicando hace ratito. Hay ciertos objetivos que se desprenden para la atención temprana y aquí les vuelvo a señalar, ya estamos hablando de niños con trastornos o que ya estamos identificando con un riesgo alto. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir los efectos de una deficiencia o déficit en el sentido que podamos reducir, o sea, no implica que lo vayamos a eliminar. Optimizar en la medida de lo posible el curso del desarrollo del niño, es decir, aunque él se va a desarrollar de una manera, entre comillas, anormal, vamos a optimizar ese desarrollo. Aunque sea lento, tenemos que optimizarlo para que sea lo más adecuado para el niño, para poder potenciar su desarrollo. 3. Introducir los mecanismos necesarios de compensación, eliminación de barreras y adaptación a necesidades. En el ejemplo que les decía de alguna discapacidad, si es un chico que no tiene piernas, pues entonces vamos a necesitar compensar esa pérdida. ¿Y cómo la vamos a compensar? Fortaleciendo su tronco, fortaleciendo sus brazos, ya dándole herramientas como muletas o, no sé, adaptando barandales en su hogar para que él pueda moverse.
esta visión global o ecológica implica que vamos a resaltar la competencia sobre el déficit, es decir, que queremos que el niño se desplace. Bueno, no nos vamos a clavar en que el niño no tiene piernas y no va a poder desplazarse. Vamos a habilitarlo de los recursos que necesita para que él se desplace, sin importar cómo lo haga. 4. Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios asociados o producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. Y esto sí es muy común en el caso de discapacidades. Si no atendemos de manera temprana a estos pequeñitos, vamos a producir efectos secundarios y no van a ser positivos, van a ser negativos. Entonces, el poder atenderlos, el poder estimularnos tempranamente, pues nos va a permitir poder paliar esa situación. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño. Y por último, considerar al niño como sujeto activo de la intervención. ¿Vale? Y eso pues tiene que ver con lo que estamos comentando desde un principio. Y ahora bien, ya casi para cerrar, ¿qué necesitamos para una sesión de estimulación temprana? Hay un montón, hay un listado de materiales. Si ustedes ponen estimulación temprana, les salen un montón de cosas. Aquí nada más les quiero ejemplificar lo básico. Esto sí es muy básico y es muy caro, pero eso no significa que podamos hacer nuestras adaptaciones. ¿Qué es muy básico para la estimulación temprana? Una pelota gigante para poder, bueno, vamos a desarrollar equilibrio, el sostén de la cabeza, un rodillo y una cuña. Eso es como lo más sobresaliente que siempre tiene que haber en un lugar que brinde estimulación temprana. Pues les digo, no significa que se tenga que gastar exorbitantemente, ya lo veremos más adelante, cómo hacer materiales baratos. Para estimular el área cognitiva, bueno, aquí tiene que ver un montón de cosas que hay en el hogar. Cosas para ensartar, cosas para unir, cosas de colores, cosas que tengan diferentes texturas, cosas con luces, todo aquello que me estimule de manera visual, de manera auditiva, de manera olfativa, de manera táctil. Para estimular el lenguaje, lo más recomendable, que no significa que tenga que ser a fuerza, juguetes, juguetes que puedan tener juguetes de animales, juguetes de frutas, juguetes de verduras, láminas con dibujos, láminas de escenas, para poder estimular y para poder nombrar todas estas cosas al menor. En cuanto al área social, aquí nos ponen unas medidas, pero bueno, no es que sean exclusivas. Puede ser cualquier espejo que tenga un tamaño adecuado para que llame la atención del niño. Pero sí es bien importante el espejo y algo que se sugiere mucho pues son estas, ya sean cartulinas o sean juguetitos o sean guiñoles con caritas alegres, tristes, sorprendidos. Y bueno, pues hay una teoría detrás, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, con teoría de la mente, sobre esta capacidad empática que se tiene que desarrollar en los niños. Y bueno, ya casi para finalizar, a mí me resultaba, y yo espero que así sea, muy importante que ustedes pudieran o puedan observar quiénes son las personas con discapacidad o los niños con discapacidad. Porque como les decía, si ustedes llegan a una escuela o si ustedes van a un centro público, es bien raro que encuentren en sesiones de estimulación temprana a niños con síndrome de Down y parálisis cerebral. O sea, pueden encontrar bebés de 0 a 2 años, pero van a ser aquellos que no tengan discapacidad. Y tiene que ver con esto, con que los chicos con discapacidad y sus familias se están ocupando de otras cosas, como la vida misma, la supervivencia,
porque muchas de las dificultades que tienen los chicos con síndrome Down y parálisis cerebral en particular es que no degluten. Y si un niño no deglute, no lo puedes alimentar, y si un niño no lo alimentas, pues se muere. Entonces, estas familias, cuando los chicos son bebés, están ocupados en otras cosas, no están ocupados todavía en que sostenga la cabeza, en que sonría, en que salude, ellos están ocupados en que viva. Entonces, por eso es que busqué este par de videos para que puedan visualizar. Este no es mexicano, por supuesto. Y no es necesario ponerle atención al audio. Más que nada, deseo que vean las imágenes y las características. Temprana es un programa de actividades y ejercicios diseñado para apoyar el desarrollo de un bebé con discapacidad. A través de este video podrás aprender algunos ejercicios que ayudarán a tu bebé a que se desarrolle, claro, a su propio ritmo. Dedica un momento de tu día para realizar estas actividades junto con tu bebé. Necesitas una colchoneta en el suelo, música instrumental infantil y sonajas. Pueden ser de 30 a 40 minutos, pero procura que sea todos los días. No necesitas hacer algo especial. Practica con él y dile con palabras sencillas lo que estás haciendo. Hazlo divertido y muéstrate segura, y él disfrutará el momento. Primero, toma un poco de crema o aceite de tu preferencia. Iniciamos con una serie de movimientos en brazos, piernas, pies y manos. Los movimientos serán suaves y ejerciendo un poquito de presión. Puedes hacer 5 repeticiones en ambos lados. Esto le proporcionará confianza y seguridad a tu bebé, además de favorecer la integración de su esquema corporal. Ayuda a tu bebé a fortalecer sus piernas. Comienza flexionándolas con movimientos alternados y después como una bicicleta. Le encantará. Después, con las piernas extendidas, las abrirá y cerrará. Continúa con los brazos. La forma ideal es tomando sus manitas y él apretará tus pulgares para sujetarse bien. Primero abrimos y cerramos, después arriba y abajo. Puedes hacer unas 5 repeticiones de cada movimiento. Es tiempo de aprender a voltearse. Ayudemos a nuestro bebé a cambiar de posición. Levanta un brazo y flexiona la pierna contraria, ayudándolo a girar y ¡listo! Con este mismo movimiento aprenderá a rodar. Levantemos la cabeza. Podemos hacer este ejercicio en el piso o en una pelota gigante. Júntale sus bracitos para que pueda tener un mejor apoyo y muéstrale un juguete para llamar su atención. Haciendo estos ejercicios diariamente, disfrutarás el tiempo con tu bebé. Además de ser divertido, lo ayudará a fortalecer su cuerpo. Bien, en este ejemplo, ahorita que veía al bebé cómo lo apoyaban para que se girara, me vino a la mente, tengo una compañera que recién tiene a su bebé y se ve muy de la edad de este chiquito del video. Y mi compañera publicaba con mucha emoción que su bebé ya se giraba.
o sea, hacia ese giro. A eso me refiero también en el que los chicos que no tienen un trastorno o un contexto que no les favorezca, lo hacen por sí solos. En el contexto de esta bebé, la bebé de mi compañera, pues ella solita se volteó, se giró. Nuestros chicos con síndrome de Down, con parálisis cerebral infantil o con un riesgo en el desarrollo, no lo van a hacer. O sea, nosotros tenemos que posicionarle la piernita, el bracito y enseñarles cómo se tiene que hacer el giro. ¿Y cómo les vamos a enseñar a hacer el giro? Pues haciéndolo, moldeando su cuerpo para que ejecuten ese movimiento. Entonces, para ejemplificarles un poquito de esta diferencia entre un niño normal que por sí solito lo va a hacer y un niño que tiene una discapacidad o un trastorno o un retraso que tenemos que ayudarle a ejecutar esos movimientos que para otro bebé los hace como parte de su crecimiento. ¿Sale? Otro punto a resaltar, bueno, también quería que vieran ahí los, los materiales, trabajan en el piso. Yo siempre les recomendaría trabajar en el piso. Uno de los manuales decía que sobre una mesa, pero trabajar en una mesa tiene riesgo de que el niño se pueda caer. Entonces, ¿cómo evitamos ese riesgo? Trabajando en el piso, evidentemente. Y bueno, aquí están algunos ejercicios y pues siempre siguiendo lo que les decía, lo céfalo-caudal y próximo-distal, es decir, de la cabeza a los pies y del centro hacia los lados. Esta es la pelota grandotota. Creo que no había una cuña o un rodillo por ahí, pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces, eso es para síndrome de Down. Para parálisis cerebral infantil, que es donde les digo que se complica más que conozcan un bebé con parálisis cerebral infantil. Es bien común que ya encontremos a chicos muy grandecitos que apenas los están llevando a la escuela o que están yendo a un servicio de estimulación temprana. Entonces les muestro cuáles son las características y que vean que se diferencian un montón del síndrome de Down. Es más, hasta la estimulación que le estaban haciendo al bebé no es buena para un chico con parálisis cerebral infantil. Pilar Sourier de Lorca, y con el que pretendemos mostrar cómo se... Le voy a quitar el audio porque lo que quiero que vean es el audio está como muy romanticón y yo quiero que vean a los niños. El video tiene varios tipos de chicos con parálisis cerebral. Miren, ahí es casi el mismo ejercicio, no sé si vieron con el de síndrome de Down, cómo le enseñaban a que gateara, y era un bebé. Y aquí es una niña como de 7 años. Y están desarrollando el mismo ejercicio, pero era lo que les decía, con estos chicos nos vamos a llevar muchos años. Y están ejercitando ese movimiento. Algunos, casi la mayoría, tienen problemas con el babeo. Ah, este es el rodillo, la pelota. Los chicos con parálisis cerebral tienen hipertonía, es decir, que están bien duros, miren. O hipotonía, que son muy flácidos, pero la mayoría son así muy, muy duros. Siempre sus manos empuñadas. Pero hay, o sea, no significa que son o sea, que todos son iguales. Algunos caminan,
La característica de todos es que tienen un daño cerebral que afectó sus movimientos. Pues miren, ahí hay uno que sí se pone de pie un poquito y hay otra que no. Ese también es muy común, que hay que enseñarles a sujetar. O sea, uno tiene que abrirles las manos, poner el objeto como hay ese niño y que sujete. Eso un bebé normal, un bebé sin discapacidad lo hace solo. Pero estos chicos no. Y por eso es que la estimulación temprana para ellos no la podemos reducir de 0 a 2 años. Nos faltaría más por hacer. Pero lo básico es lo mismo. Bueno, aquí están trabajando con algo multisensorial, con imágenes, el principio es el mismo, pero necesitamos adaptaciones específicas. Aquí, por ejemplo, toda la adaptación para sentarla. Aquí más de sensorial. Más de sensorial. Igual aquí sensorial, pero con el alimento. Para el reflejo de la mordida, de deglutir. Y ya es una señorita, por lo que veo. Esa chica que no sujeta, entonces decimos, bueno, pues, ¿qué estamos estimulando ahí? Bueno, pues quizá con algunos no vamos a favorecer que sujete una baqueta, pero queremos que disfrute de la música, que disfrute de la compañía, que no sea una muchacha con parálisis cerebral huraña a la gente, o que grite, o que llore. Y bueno, eso tiene que ver con la estimulación visual. Y pues, creo que hasta ahí. Ahora sí les pediría algún comentario hasta lo que hemos visto, por favor. Un comentario, ¿quién dice yo? ¿Todo muy claro? ¿Dudas? No, maestra, bueno, de mi parte no. ¿Algún comentario? Pues realmente yo considero que tanto para personas con capacidad, con no capacidad, una estimulación temprana pues ayuda mucho, ya que a las personas, como lo decía usted en su presentación, que no tienen alguna discapacidad, perdón, este, pues nos ayuda a nosotros como profesionales de la salud, a lo mejor enfermeras o doctores o aquellas personas que se dedican a eso, a detectar problemas o enfermedades, ¿no? Porque luego, pues, algunos padres no estimulan, ya sea ellos o por parte de una academia, y dejan así a sus bebés y luego, pues, no detectan a tiempo algunos problemas, ya sea motrices o de lenguaje. Entonces, una estimulación temprana, ya sea con una persona discapacitada o con una persona que no está discapacitada, pues sí nos ayuda mucho, bastante a prevenir enfermedades y algunos deterioros durante su desarrollo. Ese es mi comentario. Sí, excelente, Judith. Y sí tienes un montón de razón. Ya cuando los niños están en educación primaria, si bien les va en el preescolar, es cuando ya los papás dicen, ay, no sabe, no aprende o no está leyendo bien o no habla bien.
Y bueno, son cosas que como bien lo comentas, pudieron haberse evitado o favorecido siendo más pequeñitos. ¿Otro comentario, por favor? ¿O duda? Bueno, yo siento que el ejercicio de estimulación temprana en infantes con parálisis cerebral es un tema mucho de paciencia, ¿no? Y perseverancia, porque está bien cañón Sí. el intentar desarrollar las habilidades de un infante cuando en sí no puede, o sea, no está en la capacidad de hacerlo rápidamente, ¿no? Sí, así es, Aldair. Ahí tengo compañeros que luego decían, ay, el maestro especial tiene un montón de paciencia y decían, no, no, no es cierto, este es mi trabajo. No, sí es cierto, hay que admitirlo. Se necesita mucha paciencia. Hay personas que pueden adquirir ciertas competencias en un mes y hay personas que van a tardar años y eso implica paciencia. Entonces, pues sí hay que reconocer también qué habilidades se necesitan por parte del maestro o del promotor de estimulación temprana, porque también se vale decir, yo no le entro a esto, porque se va a llevar mucho tiempo. Y eso no implica que haga mal mi trabajo, ¿no? Hacer mal mi trabajo sería que esté dando orientaciones que no correspondan o que lo haga de mala manera y pues no alcance a cubrir los objetivos y hasta causa un daño, ¿no? Un malestar al pequeñito. Y sobre esto que comentas, Aldair, igual quería cerrar con un, con un videíto. Bueno, si no hay otro comentario. ¿No? Bueno, este es un video y que creo que le va bien al comentario de Aldair. No sé si vieron los Juegos Paralímpicos. Yo no pude ver todos los que quise, pero bueno. Y no sé si ya vieron también la película de Racing Phoenix, Historia de los Juegos Paralímpicos de Netflix. Está muy buena, se la recomiendo. Y bueno, hay varias frases, ¿no? Yo rescataba estas dos, bueno, esta primero. Y dice, al principio es imposible, pero todo es imposible al principio, en realidad. Y pues sí, así es, todo es imposible al principio. Y otra de las frases que también decía es que todos descubren el superpoder que tienen en algún punto de sus vidas. Solo necesitas aceptar la situación en la que te encuentras y descubrir lo hermosa que es. Por supuesto, lo hermosa que es la situación, porque no va a cambiar. Esa condición de vida que tienen estas personas no va a cambiar. Y en cuanto a la estimulación temprana, creo que es importante reconocer el valor que tienen estas personas, aún siendo bebés y aún siendo totalmente dependientes. Algunos van a ser dependientes toda su vida, pero que esa es su condición y no significa que tengamos que negarles la oportunidad de desarrollarse. Entonces, para que vean un poquito de los alcances y por qué les digo que tiene que ver con el comentario de Aldair, es porque hay situaciones que no van a cambiar y que en realidad se van a tener que adaptar. Este es un juego que se llama Bochas, es un juego que ya lo metieron a los Paralímpicos y es un juego para discapacidades severas, en este caso para personas con parálisis cerebral. Y son tan severas que tienen que hacer adaptaciones al juego. Entonces se los voy a mostrar. And if you race to where you've already been, then you are always gonna get there first. Yeah, welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown.
Welcome to the town of the sundown. Well, it sure ain't much, but it's the only town I got. Every time I open the paper, the letters to the editor page, the troglodytes who can't keep their mouths shut, they've really got me in a human rage. The self-appointed king of the virtues, trying to sell us what we threw away. He's a dumpster diving prophet, he could rule the USA. Yeah, welcome to the town of the sundown. Welcome to the town of the sundown. Welcome to the land that time forgot. Welcome to the town of the sundown. Bien, entonces Aldair nos decía qué paciencia se va a necesitar para que estos chicos adquieran una competencia o adquieran cierta habilidad. Hay que tener en cuenta que quizá no adquieran esa competencia, o sea, quizá nunca adquieran esa habilidad, pero tenemos que fortalecer su integración, su inclusión y, por supuesto, continuar esta estimulación para no deteriorar o para no causar un efecto secundario. Y como veían ahí en el video del deporte de bochas, pues está lleno de adaptaciones. O sea, había uno que movía con el codo, otro que movía con la cabeza, y entonces le hacían esa adaptación de una rampa para que él pudiera lanzar la bocha. La bocha, imaginen que son canicas gigantes. Tienen que lanzar una pelota y tienen que pegarle a un bochín, y el que quede más, el que logre sacarlo del área de juego es el que gana. Entonces, pues cuando le entienden al juego se pone bastante emocionante. Ustedes dirán, pero ¿qué condición física y deportiva pueden tener esas personas? Pues quizá no sea ninguna condición comparada con un deportista olímpico, pero sí, pues es necesario para la inclusión social y deportiva de todas las personas. Entonces, es el por qué también se incluyen este tipo de deportes. Y bueno, con eso es con lo que yo quería cerrar. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Mientras les explico el producto para hoy, es nada más que escriban algún comentario, ya sea alguna duda, o como nos comentaba Judith, cuál es lo que ella rescataba de la sesión. Les voy a abrir el foro para que lo comenten, y entonces la actividad para calificar será esa, ¿sale? Y programaríamos en 15 días, ¿les parece? Bueno, ustedes que están aquí presentes, votarán. Y programaríamos una sesión igual en martes, porque me decían que el martes están más desocupados, para que veamos ya características de parálisis cerebral infantil. ¿Sale? Sí. Ok, ya puso que sí. Ok, gracias. Entonces, programo igual, les mando mensajito ahí en Eminus. Y ahorita en un ratito o mañana más tardar ya les abro el foro para que ahí comenten. ¿Sale, vale? Y pues muchas gracias por su asistencia y permanencia. Les agradezco. ¿Y Judith, podrías enviarme los videos a mi correo para que los cargue, por favor? Sí, maestra, ahorita se los envío. El correo es el con el que nos manda en el correo de web, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Sí, ya se los mando. Bueno, si no hay comentarios, chicos, pues entonces nos despedimos. De mi parte no, maestra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, saludos.